que la seguridad alimentaria está vinculada a muchos otros conceptos que están indefectiblemente asociados a ella, como son el derecho humano a la alimentación, la soberanía alimentaria, la autonomía, la equidad, justicia y libertad, el derecho a la salud y a la nutrición, el empoderamiento social de las comunidades, fundamentalmente de aquellas comunidades más vulnerables, la ciudadanía plena, el ejercicio de la ciudadanía plena, la autorrealización, la igualdad de oportunidades, la ética. La igualdad de oportunidades yo siempre lo pongo porque es el paso para llegar a el desarrollo humano. Si no tenemos acceso a las oportunidades, no tenemos el total desarrollo humano que deberíamos tener y el desarrollo de nuestras potencialidades. La ética, que a mi criterio cruza toda actividad, la seguridad humana, el desarrollo humano, como dije, ¿sí? La calidad de vida, la solidaridad. Entonces son todos conceptos que están absolutamente involucrados. Bueno, ¿cómo se define? La FAO en el año 1974 define el tema de seguridad alimentaria como el derecho de todas las personas de acceder a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente. Significa que no es cualquier alimentación, no es cualquier conjunto de alimentos, es aquel conjunto de alimentos que estén accesibles a nuestras posibilidades, pero que respeten nuestra cultura, que sean parte de nuestros hábitos como sociedad, como país, como etnia. Y nutricionalmente adecuada, ¿qué significa? Que nos aporte todos los nutrientes que una persona necesita para crecer, desarrollarse y, como dije, desarrollar sus potencialidades. Yo siempre digo que la nutrición no es un fin en sí mismo. En realidad la nutrición es un posibilitador. Es un posibilitador de características, de potencialidades, de oportunidades. Significa que una persona que no está suficientemente bien nutrida, luego va a tener bajo nivel de desarrollo, bajo nivel de crecimiento, va a ser un uso inadecuado o poco exitoso de las posibilidades de los demás bienes y servicios sociales, como lo son la salud, la educación, ¿sí? Luego va a tener un bajo rendimiento académico y probablemente un trabajo de baja calificación. Por eso siempre digo que es un posibilitador de todas estas cosas, no la finalidad en sí misma, porque no nos interesa tener a personas bien nutridas, si no está al servicio de estos otros aspectos. Bueno, quiere decir que la seguridad alimentaria es el acceso a una alimentación saludable y esto es un derecho humano básico, ¿sí? Alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados, no solo en cantidad, sino en la calidad, como dijimos, de nutrientes para una vida sana, con completa dignidad humana. Y ahí estamos incorporando un concepto ético, que es la dignidad humana. Bueno, por otra parte, está totalmente vinculado a la soberanía alimentaria, ¿sí? La soberanía alimentaria no sería posible sin la seguridad alimentaria. Pero tiene unas pequeñas aristas que la diferencian, y se define como el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, según objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. ¿Qué significa? Que se fija mucho en el origen de los alimentos, en las formas de producción, en la sustentabilidad de estas formas de producción. También se fija mucho en la tenencia de la tierra, quien cultiva, si es dueño de la tierra o no. Bueno, también la soberanía alimentaria habla de la protección del mercado doméstico, quiere decir que está muy pendiente y favorece o busca favorecer a los pequeños y medianos productores, donde habría una producción de subsistencia y de cobertura del mercado interno. Como dije, enfatiza en los modos de producción de los alimentos, el fortalecimiento de la población y de la producción agraria local.
Esto, bueno, fue incluido por el Movimiento de Vida Campesina en la Conferencia Internacional de Nutrición del año 1996 que se desarrolló en Roma. Bueno, vamos a seguir profundizando en seguridad alimentaria, que es lo que nos convoca hoy. Bueno, ha seguido diferentes etapas conceptuales, no siempre ha sido lo mismo. En el año 74, ya dije, fue definida como derecho, pero luego, la década del 80, como todos sabemos, hay un predominio del pensamiento neoliberal anglosajón. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es tanto un derecho como una capacidad de las naciones y de los individuos. ¿Sí? La responsabilidad se desplaza, porque cuando es un derecho, el garante es el Estado. Cuando es una capacidad, se desplaza la responsabilidad a los individuos. El acceso, entonces, a esta alimentación, se la concibe como la expansión del libre mercado. La satisfacción de la demanda, por lo tanto, está vinculada a un incremento en la oferta, es decir, un aumento de la producción, y esto nos iba a garantizar que iba a estar satisfecha la demanda. Es decir, las necesidades alimentarias de la población se iban a cubrir a partir de los incrementos en la oferta. Producción, competencia, desregulación y privatización. Si es una capacidad, el garante es el individuo, como ya lo dije, y si es un derecho, el garante es el Estado. ¿Qué pasa? En el año 1983 aparece Amartya Sen. Amartya Sen es un economista hindú que gana en el año 1989 el Premio Nobel de Economía. Y él hace una crítica a esta concepción de la década del 80 desde la ética, desde la economía y desde la política. Y dice que en realidad la seguridad alimentaria no depende de la producción, sino del acceso que tengan las personas a esa producción. Y él hace un estudio para esto y ve que en las hambrunas a lo largo de la historia de la humanidad no muere la población general como un conjunto homogéneo, sino que mueren aquellos que no pueden acceder a los alimentos, que son los más pobres, los más vulnerables. Dice él también que estar bien alimentado es un requisito para alcanzar las libertades humanas y que el hambre es un atentado a la libertad, ¿sí? Por lo cual se requieren políticas activas desde el Estado, la sociedad o ambos. Dice Amartya Sen, que realmente escribe un libro, muchos libros, pero hay un libro muy lindo que se llama Primero la gente, que lo escribe con Bernardo Klichberg, que es un antropólogo y filósofo y economista y muchas cosas, porque tiene 4 o 5 carreras universitarias, argentino. Juntos escriben ese libro que se llama Primero la gente, que se los recomiendo. Bueno, ¿qué dice Amartya Sen? Que defender y promover el derecho a los alimentos es sumamente importante hasta que se efectivice ese derecho, ¿sí? Y los más vulnerables puedan tener autonomía. Es decir, que es necesario protegerlo hasta tanto esas personas vulnerables puedan ser autónomas y autosustentarse. Bueno, en la década del 90, acorde a este pensamiento que ya introdujo Amartya Sen, vuelve a ser un derecho. Se incluye en la Convención del año 89 de la ONU, en la Convención de los Derechos del Niño. A su vez, en ambas conferencias internacionales de nutrición, la del año 92 y la del año 96, se establece como un compromiso de los países que firman ese compromiso, dando un marco sociopolítico que asegure el acceso real a los alimentos. Aunque todos sabemos que esto es un derecho aún no concretado en amplios sectores de la población, provincial, nacional, mundial, donde la inequidad y la distribución injusta, las diferencias de género, el desarrollo humano desigual, la falta de acceso a las oportunidades, hacen que ese derecho no pueda ser ejercido en su totalidad y no pueda ser concretado. Bueno, cuando analizamos la seguridad alimentaria lo hacemos en diferentes niveles de análisis. Tenemos un nivel macroeconómico,
que opera a nivel de las poblaciones y los grupos sociales. Y un análisis a nivel microsocial que opera a nivel de los hogares, ¿sí? En ambos niveles terminan impactando en los diferentes factores que intervienen en el estado nutricional de las personas, ¿sí? Que en definitiva es el objetivo final de toda política alimentaria. Bueno, este es un cuadro así complicadito, pero después lo vamos a ir desagregando para que no quede tan confuso. Si yo analizo la seguridad alimentaria desde el nivel macroeconómico, tengo que ver lo que es la producción, que si le resto la importación, perdón, si le sumo la importación que hago de alimentos, le resto las exportaciones, me fijo cuál es la comercialización y si hay pérdidas por la comercialización, también se los resto. Y le resto también el uso no alimentario que se le da a los alimentos. ¿Cuál es el uso no alimentario? Por ejemplo, la alimentación de los animales, tanto para alimentos balanceados para animales como para forraje, ¿sí? La elaboración de biocombustibles también. Entonces, resto todo eso y de eso me va a quedar un conjunto de alimentos que se evalúan anualmente, que lo evalúa la FAO y que determina lo que es la hoja de balance de alimentos y nos dice cuál es la disponibilidad teórica, promedio, para cada uno de los habitantes de cada país. Por otro lado está la capacidad de compra de las personas, que va a estar vinculada al mercado y al Estado, ¿sí? El mercado va a incidir en precios e ingresos y el Estado también va a incidir en los ingresos como sistema económico y sociocultural y las políticas públicas que desarrolle para que estos mecanismos, estos componentes se equilibren. De la producción, como les dije, exportación, importación, va a surgir la disponibilidad alimentaria, es decir, lo que nos queda. Pero a su vez, para que nosotros podamos decir que Argentina tiene una disponibilidad alimentaria adecuada, tiene que cumplir estos 4 requisitos: suficiencia, estabilidad, autonomía y sustentabilidad. Por otra parte, de la capacidad de compra, el mercado, el Estado, los precios, los ingresos, nos va a dar como resultado el acceso a los alimentos, que vamos a ver que hay diferencias según el grado de equidad, es decir, la distribución del ingreso. Eso es lo que nos marca la equidad en una población, y eso también se mide con el coeficiente de Gini, y casualmente América Latina es de los continentes más injustos del planeta, es decir, donde la equidad en la distribución de los ingresos está menos desarrollada. También tiene que ver con el grado de pobreza, con la igualdad de géneros, con el grado de desarrollo humano. Si analizo desde el punto de vista microsocial, que opera a nivel de los hogares, dijimos, acá va a estar el consumo. Recién ahí va a estar el consumo real, donde van a intervenir hábitos, creencias, el nivel educativo, la cultura, las posibilidades de autogestión que tenga cada hogar. Todo esto conforma la seguridad alimentaria. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los aspectos. Ahora vamos a ver los factores y las características o requisitos que debe cumplir la disponibilidad alimentaria. En Argentina, siempre vamos a hablar de Argentina, luego las provincias no escapan a este análisis y el nivel local tampoco escapa al análisis. Ya dije cómo se conforma la disponibilidad, que es producción más importación menos exportaciones, y etcétera, y cuáles son sus requisitos. Vamos a empezar por el primer requisito, que es la suficiencia. Argentina, quizás muchos lo han escuchado, produce para 442 millones de personas, es decir, para 10 argentinas. Y exporta cerca del 90% de esto que produce. Por otro lado, también habrán escuchado que esto de producir para 10 argentinas es relativo, porque sí es cierto que en cantidades produce para
10 argentinas. El grave problema es que de este 90% de la producción que exporta, solo el 2% queda en el consumo interno, porque no es parte de nuestra cultura. La suficiencia. Después de hacer el análisis y la hoja de balance de alimentos y dividirlo por la cantidad de personas, resulta que tenemos una disponibilidad de 3.100 kilocalorías per cápita. Quiere decir, si lo trasladamos, es el conjunto de nutrientes llevados a calorías y decir, bueno, de todos estos alimentos queda 3.100 calorías por persona. Es mayor a los requerimientos nutricionales medios, que también se recomiendan a nivel internacional, que son de 2.200 calorías. Esto sería excelente, porque tendríamos excedentes, si la distribución fuera equitativa. Producimos commodities nosotros, por eso es que no es parte de nuestra cultura. ¿Qué son los commodities? Materias primas que luego se hace manufactura para otros bienes, o para consumo directo, como por ejemplo la soja y el maíz. El maíz sí, lo consumimos, por supuesto, pero la soja consumimos muy bajo, de todo lo que ya van a ver las toneladas que se producen y que solo consumimos el 2%. También nuestros alimentos cotizan en bolsa, porque se asocian al mercado financiero. Son bienes transables, negociables y por lo tanto especulables. Es decir, hoy se invierte, además de en acciones de una empresa, se invierte en alimentos. Y estos inversores hacen compras anticipadas de años posteriores. A lo mejor nosotros tenemos ya comprados la producción hasta el año 2025, por ejemplo. Luego, esto genera que esas empresas internacionales, transnacionales, tienen una cantidad de alimentos disponibles que terminan fijando precios, porque son los dueños de los alimentos. Es como que en las últimas décadas, fundamentalmente a partir de la década del 90, ha habido lo que se llama la fiebre de los commodities. Son monocultivos destinados a la exportación que toman casi todas las áreas cultivables, ¿sí? Con inversiones, como les dije, transnacionales, que terminan asfixiando a los pequeños y medianos productores y disminuyendo el cultivo de hortalizas y hasta la cría de ganados para la alimentación humana. El destino de esos cereales exportables, gran parte de ellos son monocultivos que van a la fabricación de agrocombustibles, que también son vistos como una oportunidad para los inversionistas frente a el cambio climático o a la crisis climática. Terminamos con la disponibilidad, ahora vamos a ver la estabilidad, que es otro requisito. Es un requisito para la disponibilidad de alimentos, les dije. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no solo tenemos que tener en una época del año, sino que debe ser estable a lo largo de todo el año. En realidad en Argentina la variedad aún nos permite compensar esas diferencias o esas oscilaciones estacionales. Así que la estabilidad no estaría cuestionada. La sustentabilidad, habíamos dicho, y la autonomía, que eran otros dos requisitos, están muy vinculados a la soberanía alimentaria, porque son una precondición para la soberanía alimentaria. Sustentabilidad y autonomía. ¿Qué pasa con la sustentabilidad? Capaces de producir no solo para nosotros, para nuestros hijos, sino que dejemos un mundo viable para las próximas generaciones. Y parece que esto en Argentina no está funcionando. En la medida que estamos teniendo una agricultura comercial a gran escala, con disminución de la producción de subsistencia. Hacemos un uso intensivo del petróleo y de los agroquímicos. Vamos camino al monocultivo exclusivo de soja, que utiliza semillas transgénicas. Estas semillas transgénicas no solo tienen una modificación genética, sino que tienen asociado lo que se llama el paquete tecnológico, que es el uso de fertilizantes, de herbicidas, de plaguicidas, con una forma de cultivo específica y con la maquinaria
para sembrar y para cosechar. Este paquete tecnológico tiene un costo tan alto que los pequeños y medianos productores no pueden absorber. Entonces, sí o sí, se necesita la inversión de capitales extranjeros. Y a su vez, ese paquete tecnológico produce un daño ecológico muy importante, entre ellos la desertificación y la deforestación. Veamos. En cuanto a la deforestación, para poder ampliar las fronteras productivas, se han talado más de 1 millón de hectáreas de bosque para cultivar soja. La tasa de deforestación de Argentina es 6 veces más alta que el promedio mundial. Se han perdido en promedio 821 hectáreas de bosques por día, lo que equivale a 34 hectáreas por hora. Por otra parte, los gases de efecto invernadero que genera esta forma de cultivo y esta deforestación, ya sea para el cultivo o para la ganadería, ha emitido el 10,52% de los gases, de este tipo de gases a nivel nacional. Por supuesto, con un daño a la salud y a los ecosistemas. Habrán también oído hablar de los pueblos fumigados, de los pueblos originarios que se quedan sin sus tierras, es decir, como al agrandar la frontera productiva, muchas personas quedan perjudicadas por esto. Fíjense que buscando información para traerles lo más actualizado posible, me encontré con un informe realizado por una delegación de la ONU que vino en septiembre de 2018 y elaboró un informe muy pormenorizado. Entre las cosas que dice el informe es que el 60% de la tierra cultivada es de soja en Argentina, que el 2% se consume en el país y el resto se procesa y se exporta fundamentalmente a China. Que la tenencia de la tierra está altamente concentrada. Es decir, muy pocas empresas son dueños de la tierra. Que el perfil productivo, a lo largo de los años, se ha ido tornando menos diverso, es decir, cada vez dejamos de cultivar diversas especies, lo que atenta contra la biodiversidad. ¿Cierto? Hay un fomento de la inversión extranjera, de la exportación agrícola y disminución de la actividad ganadera. Fíjense, 22 millones de hectáreas, millones, están destinados al cultivo de soja, algodón y maíz con tecnología genéticamente, con semillas, con tecnología genéticamente modificada. Estas semillas, y esto lo dice la ONU, ¿no?, fueron aprobadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, que está integrada por las mismas empresas o por gente de las mismas empresas que son las que producen. Por lo tanto, determinaron que la opinión de esa comisión era ilegítima por conflictos de intereses. Sigue el informe. Otros impactos ambientales de los agronegocios. A esto se le llama agronegocios. Es más, yo tengo muchos colegas que son especialistas en agronegocios. Bueno, en cuanto a otros impactos ambientales, está la alarma que les produce la degradación del suelo, porque es alarmante la degradación del suelo, la deforestación y la contaminación del agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? La degradación de los suelos se produce a partir del monocultivo. Cuando el cultivo no se va rotando, se van perdiendo los nutrientes de la tierra, progresivamente, hasta que llega un punto que esa tierra se hace desértica, no tiene retorno. La deforestación, lógicamente, ya lo dije, para extender la frontera agrícola, y la contaminación del agua. ¿Por qué? Porque las semillas transgénicas requieren 3 veces más agua que las semillas no transgénicas. Luego vuelven, sí, a la napa freática, pero las napas de agua, las reservas de agua, se contaminan ¿con qué? Con herbicidas, con pesticidas, con estimulantes de la producción. Y por otro lado, ¿qué dice la ONU? Que detectó una falta de interés por respetar la ley de bosques, que es la 2663, perdón, la 26, no me acuerdo, se me borró el número. Bueno, ahí lo deben ver ustedes. Porque en realidad la ley de bosques prohíbe la deforestación, pero bueno.
Por otro lado, dice que el modelo agrícola que tiene Argentina ha producido que los pueblos originarios, ya se lo había dicho, pierdan sus tierras tradicionales, ¿sí? Muchas familias debieron migrar a las ciudades, ¿sí? El desmonte para la expansión de esa frontera agrícola limitó la disponibilidad y el acceso a las plantas y a los animales que estos pueblos cultivan, producen, y siempre, antes de esta revolución verde que hemos tenido, siempre les ha permitido autosustentarse. Bueno, también dice la ONU, basado en un informe que ya había presentado la FAO, la ONU, sí, que ya había presentado la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, sobre el tema pobreza, y dice que hay un alarmante incremento de los índices de pobreza desde 2018, con un vínculo muy importante entre la pobreza, especialmente la pobreza urbana, y la inseguridad alimentaria. Y que la inseguridad alimentaria severa, que es la máxima, más allá de la indigencia, ha aumentado del 5,8 entre 2014 y 2016 al 8,7 entre 2015 y 2017. Bueno, sigamos. Ese fue el informe de la ONU. Sigamos con otros aspectos que, en los cuales impacta la biodiversidad, que ya se los había dicho, la calidad y las reservas de agua, ¿sí? Que están absolutamente amenazados por agroquímicos, agrotóxicos y transgénicos. El agua, en el mundo, el 90% del agua dulce se destina a los cultivos con semilla transgénica. Y en Argentina se calcula una pérdida de agua entre 52 y 66 mil millones de metros cúbicos de agua debido a este modelo productivo. Entonces quiere decir que la sustentabilidad no está garantizada. Contrariamente a eso, está seriamente amenazada. Otras consecuencias del modelo productivo es la mayor polarización socioeconómica, produciendo empobrecimiento rural y urbano, y a su vez mayor inseguridad alimentaria. Aumento de la productividad, indudablemente, porque justamente las semillas genéticamente modificadas lo que les garantiza es aumento de la productividad, pero disminución de la mano de obra, lo que genera pobreza rural, nuevamente, y hacinamiento urbano, siendo que es un tipo de cultivos capital intensivo. Así es que cada 1000 hectáreas en Argentina trabajan por año solo 2 personas. El mercado interno tampoco está protegido porque hay mayor precio en los productos de exportación, que luego, sacando la soja, el resto sí son importantes para nuestra alimentación. ¿Sí? El maíz, el trigo, el algodón, para aceites, para la panificación, que hay una gran concentración también, es decir, una disminución de, de los medianos y pequeños productores, ¿sí? Con aumento de los grandes productores, teniendo en cuenta que los medianos y pequeños productores son los que nos proveen, en Argentina, del 60 al 80% de lo que comemos, ¿sí? Tanto los granjeros, los chacareros, los agricultores. Bueno, pasaríamos a autonomía, la última de las características o los requisitos de la seguridad alimentaria. ¿Tenemos autonomía o tenemos dependencia? Y tenemos dependencia ¿de qué? De las empresas transnacionales, porque dependemos de las semillas, de los pesticidas, de los herbicidas, de los fertilizantes, de esta forma de siembra y de mecanización, como yo les había comentado, que es un paquete indivisible. Hay 3 componentes que no se pueden evitar para la industrialización de la agricultura en grandes superficies de monocultivo para tener un mínimo de mano de obra. Les dije, semillas, formas de cultivo, y mecanización y el paquete tecnológico.
Por otro lado, también dependemos de los laboratorios extranjeros para las investigaciones en el uso de transgénicos. Nosotros no tenemos ese desarrollo. Dependemos del agua y de los combustibles fósiles, porque se utiliza muchísimo petróleo y gas, por ejemplo, que es uno de los componentes de los fertilizantes nitrogenados. Entonces quiere decir que la autonomía tampoco está garantizada, está comprometida también seriamente. Bueno, vamos a ir al otro aspecto del análisis macroeconómico, que es el acceso a los alimentos, ¿sí? Esto ya se los había dicho, la capacidad de compra, cómo interviene el mercado, el Estado, los precios, los ingresos, para llegar al acceso real. ¿Qué pasa? Amartya Sen, de nuevo, dice que el hambre, y se llama hambre definido por la FAO, cuando no hay disponibilidad de alimentos. Entonces dice, cuando no hay acceso a los alimentos, cuando las personas no les llegan los alimentos. Que el hambre no está ligado a la disponibilidad en una región, como se pensó durante mucho tiempo, sino al precio relativo de los mismos, al poder adquisitivo de la población y a las condiciones ocupacionales que tenga. Nuestra crisis en Argentina no es de disponibilidad, porque sería suficiente, es una crisis de acceso, indudablemente. Y la equidad estadística no existe, porque 3.100 calorías por habitante, luego tenemos cómo se distribuye, no hay equitativamente distribución. Después vamos a ver cómo se distribuye por deciles de ingreso. Bueno, el precio de los alimentos. Fíjense que entre 2016 y 2019 el índice de precio de los alimentos subió el 185%, mientras que el índice de precios al consumidor subió el 184%. Es poca la diferencia, pero significa que es más alto que el valor promedio. Hay personas, hay sectores que destinan el 70 o el 80% de sus ingresos a la alimentación, que no es lo mismo que el sector de mayores ingresos que destina el 10, el 20 o el 25% de los ingresos. Bueno, diversas causas. Hay un término que es la agflación, que es decir, es la inflación en la agricultura, ¿sí? Que es la escalada de precios de materias primas exportables, como maíz, soja, trigo. El aumento de la población y la demanda, que se da en todo el mundo, indudablemente. El cambio climático, que también influye. A veces no son las cosechas tal como se esperaban, sobre todo aquellos alimentos que nosotros consumimos. La producción de combustibles a partir de los alimentos, esto también hace que aumenten los precios y, sin lugar a dudas, bueno, ¿quiénes son los formadores de precios? Porque nosotros decimos, bueno, ¿quién determina que esto valga 10 o valga 20? Y tenemos monopolios y oligopolios que terminan fijando precios de distintas cosas. Por ejemplo, hay dos empresas que fijan el precio porque tienen el 66% del mercado de leche. Entonces, fijan el precio de la leche. 3 supermercados tienen el 83% de las ventas en Argentina. 2 empresas, el 70% de las galletitas. 3 corporaciones, el 74% de los yogures. Bien. La desregulación, década del 90, preveía la eliminación de las retenciones y de toda forma de control. Y decía que esto, ¿sí?, iba a bajar los precios de los alimentos en el mercado interno, lo cual sabemos que no resultó, porque la mayoría de los productos desregulados aumentaron sus precios por encima del promedio inflacionario. Ingresos. Dijimos que tenemos una inequidad importante. La injusta distribución y desigual acceso a los recursos disminuye la capacidad de compra, indudablemente. Esa desigualdad nos ubica a Argentina en un papel preponderante en el mundo. O sea, tenemos aspectos donde nos destacamos. La población más pobre, es decir, el decil 1, percibe el 1,3% de los ingresos totales. Esto, segundo trimestre del 2019, ¿no?
Y el sector más rico, es decir, el decil 10, ambos son el 10% de la población, ¿eh? Entonces el 10% más pobre percibe el 1,3% de los ingresos totales, y el 10% más rico concentra cerca del 31% de los ingresos. En 2019 se agrandó la brecha de ingresos, que se agrandó de 20 a 21 veces. ¿Qué quiere decir? Que las personas de decil 10 ganaban entre 20 y 21 veces más que las personas de decil 1. Y en 2017 esa brecha era de 17. Datos del INDEC, totalmente datos oficiales. Bueno, terminamos la parte de capacidad de compra y tendríamos que irnos entonces a lo que son las políticas públicas, porque dijimos que acá interviene el mercado, que ya lo hemos ido analizando, pero también el Estado a partir de las políticas públicas. Yo debo decirles que en realidad el conocimiento no es aséptico. Hay personas y hay colegas míos que van a tener una postura diferente, a veces opuesta a la que yo les voy a dar. Pero los que hemos estudiado educación superior sabemos que el conocimiento nunca es aséptico, siempre está atravesado por un marco conceptual, ideológico, de creencias de quien es mediador del conocimiento, en este caso yo. Entonces yo le voy a dar, les voy a decir cuáles serían las políticas públicas que desde este panorama que hemos analizado harían falta en nuestro país. Una política alimentaria depende de cómo se producen, procesan y comercializan los alimentos y del acceso, ¿a qué? A la tierra, al agua, a los recursos genéticos, a la producción sostenible y a una red social de contención. Esto lo dice Miriam Gorbarmea, muy destacada. Patricia Aguirre, que es una antropóloga, dice, la mejor política es la que favorece la autonomía de los comensales, es decir, que tengan suficientes ingresos para comprar sus alimentos y la suficiente educación para elegir responsablemente. Y habla de comensales porque cuando uno hace un enfoque antropológico de la alimentación, se dice que en ninguna cultura se consumen alimentos, sino que se consume comida. Y la comida tiene una importancia ancestral, cultural, que se inició en el Paleolítico, cuando empezó la agricultura y empezó la ganadería, y la gente dejó de ser nómade para instalarse, empezó a circular alrededor de esa reunión, empezó a circular no solo comida, también circulaban valores, creencias, tradiciones, que se fueron reproduciendo de generación en generación. Entonces por eso ellos hablan de comensales, porque comemos comida. Bien, ¿qué políticas entonces harían falta a nivel nacional? Definir una política alimentaria integral, es decir, que contemple todos los aspectos que hemos analizado, ¿sí? Que tenga en cuenta la seguridad alimentaria en todos sus componentes, y un avance progresivo, porque es más difícil, hacia la soberanía alimentaria, que incluya aspectos tales como una visión de salud y nutrición en todos los eslabones de los sistemas alimentarios. ¿Cuáles son los eslabones? Producción, comercialización, distribución, hasta llegar al consumo. Esos son los eslabones de la cadena alimentaria. No es la cadena trófica de los animales, no, está dentro de los sistemas alimentarios. Un avance hacia sistemas alimentarios sostenibles, justos, inclusivos, sensibles a la nutrición, con la participación y el involucramiento de todos los sectores. ¿Qué significa? No solo del Estado, indudablemente, el sector privado, el productivo, la población en general, el consumidor. Todos somos consumidores, todos debemos ser conscientes, todos debemos participar de alguna manera. Las organizaciones de la sociedad. Bien. Es necesario un marco jurídico integral para el derecho a la alimentación adecuada, incluyendo la soberanía alimentaria. Hay una ley, sin lugar a dudas, que hay una ley
sobre seguridad alimentaria, pero no es tan abarcativa. Hay que generar ese marco jurídico más integral, que incluya aspectos de soberanía alimentaria. Que incluya también estrategias crediticias y fiscales para pequeños y medianos productores. Esto nos permitiría fortalecer el mercado interno, diversificar las exportaciones, ¿sí? Y exportar alimentos con alto valor agregado, mano de obra intensiva y alto aporte tecnológico, pero nuestro. El desarrollo, por eso es necesario el desarrollo de laboratorios nacionales con mano de obra local. La promoción de la agricultura familiar y la agroecología. La agroecología es como una alternativa a esta agroindustria o estos agronegocios a nivel escalar. Es una alternativa porque es la producción más reducida, pero respetando todos los procesos ecológicos. La protección del mercado interno a través de estrategias fiscales que prioricen el abastecimiento a precios razonables y desacoplados de los precios internacionales. Nosotros no podemos tener precios internacionales. Bueno, creo, ganamos en pesos, no en dólares. Que se contemple también la generación o el agrandamiento, porque por ahí estuve leyendo que hay bancos de semillas, pero tienen que haber muchos bancos de semillas o grandes bancos de semillas autóctonas para mantener la biodiversidad y una distribución equitativa. Indudablemente, la protección de los grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria, ¿a través de qué? Y de programas sociales y alimentarios que deben estar, deben existir, porque si no, parece que yo los estuviera como ninguneando. No es así. Hasta que el derecho a la seguridad alimentaria esté garantizado, son necesarios los planes sociales. Lo que pasa es que no nos podemos especializar en hacer cada vez, a ver, desde mi profesión me refiero, uno tiene la tentación de hacer cada vez más perfectibles o más perfeccionables los planes alimentarios, y resulta que lo que tiene que haber, primero, un criterio nutricional, dijimos que no es lo mismo cualquier alimento, pero tienen que tener un alcance de corto y de mediano plazo, porque lo que debemos lograr en el largo plazo es la autonomía. Entonces, el trabajo a realizar es integral, sobre todo estos grupos vulnerables, ¿sí? Fomentando la autoproducción donde sea posible, por supuesto, tanto para consumo, para proteger el patrimonio cultural y la autonomía. Hay lugares urbanos, fundamentalmente, donde no es tan viable la autoproducción. Hay programas de autoproducción, sin lugar a dudas, el ProHuerta, el INTA, hace muchísimos programas para producción vegetal y animal, pero a veces las zonas urbanas no son aptas para ello, aunque desde la agroecología dicen que también en zonas urbanas es posible. Y dentro de las zonas vulnerables urbanas hay algunos sectores que tienen más terreno. Entonces, estimular esto es muy importante, pero a veces no familiar, a lo mejor es comunitaria, una producción comunitaria, pero para eso hay que favorecer ¿qué? El desarrollo, el capital social. Nosotros tenemos que apuntar al desarrollo del capital humano y del capital social. Dice Klimber, les dije que es el sociólogo argentino, y filósofo, dice que los países que han tenido grandes crisis y han salido más rápidamente de las crisis son aquellos países que han logrado tener mayor capital social. ¿Qué es qué? Es la confianza con el otro, es la posibilidad de asociarse con el otro, de hacer cosas en conjunto. Entonces, todo se basa en la confianza. Y esto es muy importante, a lo mejor es la autoproducción comunitaria, son las compras comunitarias, juntar esfuerzos, pero para eso tenemos que tener confianza en el otro. Y eso es un tema que hay que trabajarlo. El acceso a las tierras de los pueblos originarios y de los pequeños productores, que, bueno, habrá que encontrarle la vuelta. Educación alimentaria nutricional con criterio de transversalidad, es decir, que abarque todos los sectores, todos los grupos sociales,
todos los actores sociales que trabajan en la temática de la seguridad alimentaria. Por eso la transversalidad y la reconstrucción conjunta de los saberes alimentarios, ¿sí? Fortaleciendo eso que les dije, la comensalidad en casas, en familias, en grupos no institucionales. Tenemos que volver a comer en familia. Fundamentalmente en los sectores más vulnerables. Hace muchos años que se ha dejado de comer en familia y la comensalidad se va perdiendo. Les recuerdo que en la mesa no solo circulan platos de comida, circulan valores, creencias, y cosas propias de cada familia. La educación de los niños, el compartir. Bueno, también debe contemplar control y evaluación de la aplicación de leyes ya existentes, como la iodación de la sal, porque esto es para garantizar nutrientes, la fortificación, tanto de la leche, con la ley 25459, y la de harina de trigo y sus derivados, que es la 25630, que están en funcionamiento, pero tenemos que controlar que se apliquen adecuadamente y evaluar qué impacto real tienen en la población. Sabemos que la deyodación, bueno, dejamos de tener esos bocios terribles en las zonas andinas, y eso ya no se ve, pero hay hipotiroidismo subclínico que no son detectados a veces porque la iodación no es tan suficiente como creemos. Hay que evaluarlo. Y luego, las harinas, por ejemplo, de trigo y sus derivados que deben estar fortificados, que si lo leen ahí en la etiqueta dice fortificados con hierro, ácido fólico, vitamina B6, bueno, hay una serie de nutrientes para disminuir la anemia. Eso se hizo en el año 2005, cuando la anemia que teníamos promedio en el país era del 40% de los niños. Entonces hay que evaluar qué impacto tienen, cuánto mejoró. Sigamos. También revisar el rol y revalorizar el rol de los consumidores como actores activos, tanto desde la capacitación, la concientización, como la posibilidad de participación. Y todas aquellas medidas que permitan producir con sustentabilidad, distribuir con equidad y consumir en comensalidad, como dice Patricia Aguirre. Bueno, la pandemia de COVID-19 ha revelado o ha desnudado, como dice Darío Zeta, otro filósofo nuestro que me gusta mucho, la naturaleza sistémica del mundo, la relación entre la salud humana, animal, ecológica, que tiene un vínculo muy estrecho. A su vez, las restricciones para la circulación y las restricciones fronterizas han puesto de manifiesto también la fragilidad de los sistemas alimentarios a nivel mundial, donde la agroecología, que permite producir localmente, es como una defensa frente a amenazas, no solo de las pandemias, no solo la del COVID, nuevas pandemias que puedan generarse, y los efectos del cambio climático. Por otro lado, se ha revalorizado el rol del Estado, si no es el Estado quien hace frente a la pandemia. Y se ha puesto el foco en el sector salud, indudablemente. Se han visto falencias crónicas en el sistema de salud y se han tratado de subsanar, indudablemente, pero se ha revalorizado el rol del Estado, absolutamente. Entonces digo, es necesario revalorizar entonces el rol del Estado en situaciones crónicas, ¿sí? Pero que hoy son una emergencia, como lo es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Si no es el Estado, ¿quién? El mercado ya nos mostró que no. Bueno. Políticas a nivel provincial, ¿qué debería suceder? Y que las provincias adhieran a la política alimentaria nacional y la viabilicen, es decir, la pongan en práctica, con adecuación a las necesidades y realidades regionales, que no son todas iguales, indudablemente. También que involucre a los sectores que participan en el sistema alimentario y se involucre
Capacitar a los recursos humanos para instrumentar las estrategias. No sé si todos estamos en condiciones de instrumentar estas estrategias. Probablemente nos tengamos que capacitar. Garantizar la calidad bromatológica con énfasis en los agroquímicos utilizados. Esto es función de las provincias. Estimular la producción bovina, porcina, caprina y aviar local, con procesos ecológicos y sustentables. Que Mendoza, o sea, pensemos Mendoza, tiene la posibilidad de hacerlo, pero es muy baja y necesitamos siempre traer de otras provincias. Entonces, bueno, si hacemos un buen estímulo, va a ir creciendo progresivamente. Formación de cooperativas de pequeños y medianos productores, donde se reduzca la intermediación y se fortalezcan los pequeños y medianos productores. Educación alimentaria y nutricional a la sociedad en su conjunto, priorizando los grupos vulnerables. Hacer difusión y concientización de la problemática de la seguridad y la soberanía alimentaria en todos los niveles. Una política impositiva para estimular y mejorar la competitividad de los pequeños productores y de los comercializadores locales de alimentos, que también tenemos que darle mucha importancia. El almacén, la carnicería del barrio, que esto permite también a muchos sectores poder ir creciendo. Bueno, ¿qué pasa a nivel local o municipal? Fíjense que yo, para hacer esta disertación, consulté los presupuestos 2020 de los 6 departamentos del Gran Mendoza. Y me encontré que en ninguno de los presupuestos hay algo vinculado a la seguridad alimentaria. Sí hay, en algunos de los 6, ayuda social directa para comedores, en algunos casos. En otros casos, lo único que encontré fue raciones para escuelas de verano. En otros no encontré nada que tuviera que ver con asignación de recursos para el trabajo en los sectores vulnerables y que tuviera que ver con programas alimentarios, por ejemplo. Nada, ni un centavo del presupuesto dirigido a eso. Entonces, ¿qué tendrían? Desde mi punto de vista, ustedes pueden tener otro, sin lugar a dudas, adherir a la política alimentaria nacional y provincial. Somos un país federal, los municipios son autárquicos, por lo tanto es necesario adherir con adecuación, en este caso, a las necesidades y realidades locales, involucrarse como actor institucional relevante en el acceso a la alimentación, fundamentalmente de los sectores vulnerables. O sea, en la medida que te involucras, lo pones en el presupuesto. Yo cuando estudié salud pública, Mario Rovere, que es un excelente sanitarista argentino, nos decía, abran el presupuesto, y donde está la plata, está la política. Entonces es muy importante, si yo tomo conciencia que tengo algo que ver en la seguridad alimentaria de la población que tengo a cargo, y lo tengo que reflejar en el presupuesto. Estimular y potenciar la organización social, eso tiene que ser a nivel local, porque es quien tiene el contacto, el primer contacto con la gente. Eso no se puede hacer desde la provincia porque no habrían equipos técnicos suficientes para hacerlo, y es un derroche. Y no se llegaría jamás a toda la gente, porque esto es una cuestión de permanencia. Entonces, la organización social, ¿para qué? Para el desarrollo de estrategias adecuadas a nivel microsocial, es decir, a nivel del hogar, para la disponibilidad y el acceso alimentario. ¿Cómo qué estrategias? Autoproducción donde se pueda. Ferias populares del productor al consumidor, con menor precio. Vinculación indispensable entre los programas sociales que sí reciben de nación y de provincia, una vinculación absoluta entre esos programas sociales con salud, educación y nutrición. Son fundamentales. No pueden ir solos. Implementación de programas alimentarios como solución de coyuntura. Ya lo dije, la coyuntura significa hasta que las personas
puedan acceder y ejercer el derecho a la seguridad alimentaria. Pero no lo puedo pensar para toda la vida, porque lo que debemos tender es la autonomía de los hogares y las personas. Favorecer las condiciones para la comensalidad. Si estamos diciendo que es importante comer en familia, hay hogares que no tienen el aparato cocina y no tienen combustible, o no tienen la educación alimentaria para poder elegir adecuadamente. Entonces, ¿quién tiene que fijarse cuáles son los hogares que le faltan estas condiciones? Y son los que están más cerca de la población, los municipios. Revalorizar y reconstruir conocimientos ancestrales, recetarios populares. O sea, si yo reconozco que no hay una simetría entre la población vulnerable y los profesionales, no hay una simetría, sino que cada uno tenemos conocimientos diferentes, y lo que vamos a hacer es intercambiar y construir un nuevo conocimiento, un nuevo todo. Entonces hay que reconstruir esos conocimientos ancestrales que sí tiene la población vulnerable, esos recetarios populares, de esa comida tradicional que se hizo toda la vida. Bueno, hay que recuperarlos. En todo caso, le podemos dar una vueltita para que sean más nutricionales, más adecuados nutricionalmente. Reconstruir prácticas de crianza y nutrición infantil, indudablemente, como posibilitador, ya se los dije. Alfabetización de adultos, ¿quién lo va a hacer? Hay planes por todos lados, pero ¿dónde se detecta la necesidad de la alfabetización de los adultos? Y pongo especialmente mujeres, porque hay estudios que muestran que la alfabetización de las mujeres ayuda, primero, a la autoestima, segundo, a la participación social, al rol social preponderante que tiene que tener la mujer. Pero también ayuda a una mejor distribución de los recursos dentro del hogar, a la nutrición de sus hijos, si los hay, y a su salud propia y la de su familia. Son estudios que lo demuestran. La alfabetización es importantísima, entonces no puede faltar. Cualquier programa social tiene que tener autoproducción, alfabetización de adultos, educación alimentaria y nutricional. Bueno, microemprendimientos y talleres solidarios. ¿De qué? Ay, no sé qué toqué. No hay problema. Ahí silenciamos. Bueno, hay en los presupuestos fondos para microemprendimientos y talleres, pero de nada sirve el microemprendimiento o el taller solidario si no se hace una efectiva inserción en el mercado. Es decir, si tenemos un taller de costura y ahí se producen, por ejemplo, jogging, bueno, todas las escuelas tienen que comprar, o todos los sectores estatales que proveen de indumentaria tienen que comprar esos jogging, porque esto es toda una vuelta que hay que darle, si no queda ahí. Las mujeres dulceras se lo comen al dulce, no es así. Es cómo logramos que esté inscripto y que el Estado lo pueda comprar. El Estado gasta muchísimo dinero en alimentación institucional. Entonces, los microemprendimientos, los talleres solidarios, talleres, por ejemplo, que hagan sábanas. Todos los hospitales compran sábanas, pero tienen que estar con el quit, con el monotributo, de modo tal que el hospital lo pueda comprar. Entonces, hacemos una cosa y hacemos la otra, los insertamos en el mercado, y esto nos va ayudando a el autofinanciamiento del hogar, a mejores niveles de autonomía. Voy cerrando, no crean que me voy a quedar toda la noche. Bueno, fíjense, es lo último que les voy a decir. La UNESCO dice pensar globalmente y actuar localmente. Si yo no tengo ni idea de todo, del todo, mal puedo actuar en una parte, pero se empiezan a realizar los cambios desde esa parte, desde lo local. También el director de UNICEF dijo: hoy las peores formas de exclusión desaparecen dentro de los porcentajes nacionales
Y ya no es ética ni moralmente aceptable establecer políticas en base a promedios nacionales. Por eso es que tenemos que pensar globalmente y actuar localmente, porque los promedios no nos sirven. O sea, no sirven para evaluarnos a través del tiempo. Pero me refiero que la realidad va mucho más allá del promedio. Bueno, espero que les haya sido útil. Les pongo un cuadrito de Diego Rivera, que me gusta mucho. Gracias por